Rookielers, viejitos pero chiditos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Viejitos pero Chiditos. El día de hoy es muy especial, tenemos un nuevo Rookieler, Rickson Gracie, y para eso vamos a hablarlo con Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Muchas gracias, muy bien, ¿tú? Bien, también un gusto tenerte aquí. Igualmente, encantado. Pues Rickson Gracie. Sí, la verdad es que es un personaje dentro de las artes marciales mixtas que a mí me ha llamado mucho la atención. Creo que es un referente obligado para los que nos gusta el jiu-jitsu y las artes marciales mixtas. Y bueno, pues hay un aura de mística y de misterio a su alrededor que eso como que incrementa su encanto. Y bueno, pues él nace en Río de Janeiro en los 50s y dentro de la familia Gracie, que bueno, sabemos que ha dado grandes peleadores y que tiene una tradición de muchas décadas de grandes practicantes. Y Rickson en especial pues se va volviendo con el paso de los años, desde muy joven, en uno de los representantes más importantes de la familia. Después de que bueno, su padre se retira de los rings y Carlson también, su primo, después uno de sus hermanos, Holz, también fallece prematuramente y Rickson se convierte en el campeón de la familia. Dentro de muchos hermanos que hay, él es el que destaca por sus cualidades físicas, por su dedicación, su disciplina y también por su filosofía, que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, me ha atraído hacia esa figura. La filosofía de vida del contacto con la naturaleza, de obtener energía del mar y de los elementos, y la parte de la respiración. Él empieza a combinar la preparación física, el yoga, muchos elementos para poder potenciar su desempeño en el ring y en el mat. Y bueno, creo que eso lo convierte también en un pionero en ese sentido de ese aspecto de preparación para las competencias, ¿no? Sí, así es. Yo creo que la parte espiritual es la que él retoma de los japoneses, ¿no? Porque yo puedo decir que por Joyce conocimos el deporte, ¿no? La competencia y la actividad que tenía el jiu-jitsu dentro de las MMA o del vale todo. Pero por Rickson conocimos la parte espiritual y es algo muy, muy importante. Previo a hablar esa parte espiritual, tenemos que comentar más o menos su debut, que fue de cinta morada, contra un señor que pesaba 100 kilos, que le habló a Helio y le dijo: oye, quiero medirme ante tus chavos, veo que el jiu-jitsu está jalando en Río de Janeiro, ¿no? Aproximadamente a mediados de los 80s, y de ahí es cuando él propone a Rickson, ¿no? Y Rickson tenía apenas 18 años, o estaba por cumplir 18 años, entonces eso fue algo muy, muy importante, donde Helio propone a Rickson, que por cierto está en YouTube, esa pelea la pueden checar. Este competidor comenta que dice: no voy a pelear con alguien tan joven. Ok, no pelees, está bien. Entonces le empieza a tirar Helio Gracie psicología inversa a ambos, tanto a Rickson como al peleador pues ya profesional o semi-pro, porque sí peleaban a veces por dinero, pero era por algo pactado, ¿no? Y era por estas peleas de vale todo, que querían demostrar qué arte y quién era el más entrón, ¿no? Entonces, obviamente Rickson Gracie no era para nada favorito. Lo lleva al piso, como de costumbre, le empieza a pegar y se da cuenta que no iba a tapear, ya empezaba a sangrar, y él decide irse por su famoso mataleón, lo deja dormido, y es así como él debuta en estas peleas. Porque hay que mencionar que para ser graduado en las cintas avanzadas, tanto café como negra, tenías que pelear mínimo una vez previo a tu graduación para poder recibir este linaje o esta graduación, esta faixada o esta faixa, ¿no? Que es la cinta, por medio de pues esparrear, hacer un sparring real donde se valía todo, ¿no? Exacto, sí. Y poniendo en práctica lo que predicaban, porque los Gracie en esa época hacían mucho énfasis en que su estilo era el mejor estilo de defensa personal. Entonces, para ponerlo a prueba, justamente era un requisito prácticamente para obtener las cintas de mayor jerarquía. Mencionabas a Helio Gracie. Yo creo que Helio Gracie, justamente lo que dices, ¿no? De defensa. Yo creo que Helio Gracie, su mayor atributo era la defensa. De Carlson lo podemos considerar, en lo personal, que era un poco más completo. Sin embargo, Rickson tenía muy buen ataque, a diferencia de su papá Helio. Entonces, obvio, tenía que tener buena defensa, pero sus cualidades físicas y sus estrategias lo llevaban a tener esta gran pues visión del ataque, ¿no? De hecho, hay algunos memes que decían Rickson Gracie por armbar, o Rickson Gracie le ganó a Superman por mataleón. Ya empezaba en el Pride, que es donde él comienza su carrera fuera de Brasil. Comienzan este misticismo, ¿no? Con este personaje. ¿Por qué? Porque él antes no entró a Estados Unidos directamente, porque más que nada él se dedicó a ayudar a su
hermano Joyce. Así es. Para antes tenemos que comentar acerca de su otro hermano que fue fundamental para él, para su desarrollo, que se llamaba Holz, que fue cedido, ¿no? La bandera, porque Holz al parecer pues era el que más, era un rebelde, pero el que más luchaba, era el más atlético, empezaba a hacer lucha libre o catch wrestling él mismo, y fue cediendo esta bandera a Rickson, y obviamente Holz fallece, y Rickson adopta, como tú bien dices, esa bandera de llevar el legado al extranjero a nivel competitivo, ¿no? Exacto. Sí, y justamente adopta la bandera, pero también creo, como decías, Holz fue un pionero en el sentido de que incorporó elementos de otras artes al jiu-jitsu, ¿no? Estaba abierto, tendientemente muy abierta a otros estilos, al judo, al sambo, a la lucha libre, lucha grecorromana, y esto lo incorporó a su estilo, y creo que eso fue lo que lo puso en otro nivel en ese momento, y Rickson absorbió eso también de Holz, esa mente abierta, y bueno, como decías también en los 90, cuando empieza a competir en Pride, se consagra, y gracias también yo creo que al público japonés, que es tan fanático, lo ponen en un pedestal por su forma tan contundente de ganar. Prácticamente no lo tocaron en esas 2 victorias que tuvo en Pride, salió ileso, salió sin rasguños. Entonces los japoneses pues se encargaron de potenciar la fama y el nombre de Rickson, ¿no? Y llamarlo como uno de ellos, un miembro más del espíritu samurái. Comentábamos de la primera victoria que tuvo en Brasil en un vale todo, pero también hay que comentar sus derrotas. Él comenta que sparreando con era un señor grande, fuerte, que hacía también judo y que entrenaba con Helio. En un sparring le hace un candado al cuello y Rickson tapea, y se queda muy molesto porque por lo general la gente no tapea, la gente avanzada no tapea por un candado al cuello, a menos de que seas muy principiante, o en este caso que era más ligero, era todavía niño, creo que era cinta naranja o verde, y casi que se pone a llorar del candado, del apretón, pero sobre todo de la frustración. Entonces se da cuenta este señor y dice, oye, ya lastimé al hijo, ¿no? Al hijo de mi profesor. Va y le dice, oye, ¿estás bien? Y dice, sí, estás bien. Y se queda frustrado y se queda pensando, ¿por qué me tapearon en esta posición? Y es cuando justo empieza a desarrollar su respiración y se da cuenta que las clases que tomaba con el profesor de Álvaro Romano, quien es el que registra, lo tenemos que decir así, registra la gimnástica natural, se empieza a clavar más en la respiración, en el proceso de calentamiento, de enfriamiento del cuerpo, ¿no? Cosa que nadie le tomaba importancia, incluso a la fecha pocas personas le toman importancia a eso. Entonces se da cuenta que Holz iba a ser su mayor sparring y iba a ser con quien lo llevaría a cierto punto. Entonces justamente luego de este tap que hace con el alumno grande y que salen las lágrimas, le pide a Holz que lo amase. Y es ahí donde empieza su filosofía, porque pues obviamente con alguien más grande, más fuerte, con maña, te clave presión al hombro, al cuello, al estómago, al pulmón, te saca totalmente el aire, ¿no? Y es ahí donde empieza a crear su filosofía, su respiración, y él, en vez de frustrarse y buscar el escape, buscar tapear, empieza a no desesperar, y él comenta que a partir de ahí empieza a pensar en cosas positivas, como la fe, la esperanza, la playa de Brasil, el mar, el surf, las aves. Y dice eso, cuando voy perdiendo en una lucha o estoy incómodo, empiezo a tener este tipo de pensamientos positivos para eventualmente conseguir y darle la vuelta a partir de la visualización también. Exacto, sí, ese mensaje a mí me encanta porque tiene una aplicación directa en la vida real, ¿no? El hecho de aprender a sentirnos cómodos en situaciones incómodas, y creo que tiene una aplicación fundamental porque en la vida vamos a pasar por situaciones incómodas que no sabemos, que son nuevas, que son desconocidas, y si sabemos estar cómodos y mantener la calma y la templanza y el aplomo en esos momentos, pues eso nos va a sacar adelante la mayoría de las veces, y es una de las lecciones que aprendemos aquí en el Jiu-Jitsu, y es una de las lecciones que yo creo que Rickson se ha encargado de difundir a todos los practicantes, ¿no? Ese mensaje. Y llevándolo a un punto sumamente alto, ¿no? Porque él decía eso, primero que me amasaran y respirar, segundo, bañarme diario con agua helada a las 5 de la mañana, y a partir de ahí va generando que los brasileños le llaman cascagrosa, esta piel gruesa, ¿no? Él va generando eso, tanto a que lo lleva en el documental de Choke, no sé si te acuerdes, que se mete en un río de agua casi congelada que venía de un monte en Japón, helado, ¿no? Hoyler, que aparece en ese video, mete el pie y ¡ay, cabrón! Hace una expresión de dolor, ¿no? Sí. De frío, de congelado, y Rickson se avienta el clavado, empieza a respirar. Y esa parte es genial de ese documental, se los recomendamos si no lo han visto,
Choke, por ahí lo pueden buscar en la red. Hay dos mitos o dos cosas que son importantes: el por qué no entró a la UFC, si era el hijo pródigo, por así decirlo, si era el más fuerte, si era el más técnico, era el más atlético. Hay dos respuestas. La primera, pues la conocemos la mayoría, que es que Rorion no quería ponerlo porque se iba a ver muy, no gandalla, pero sí iba a ver muy obvio que alguien fuerte de Jiu-Jitsu sometiera a todos. Por eso eligen a Royce, que era delgado y que apenas tenía 20 años. Sin embargo, también hay otras fuentes donde comenta que Rorion ya tenía sus alumnos y estaba establecido en California, y Rickson empezaba a ir y venir de Brasil a Estados Unidos, pero se empezaba a llevar alumnos de Rorion para entrenar con él. Les cobraba a veces más barato, les cobraba igual, pero los entrenaba alguien más competitivo. Entonces se dice que también fue como un poquito una venganza de que, si tú me quitas mis alumnos, yo no te pongo en la UFC, en el evento principal que estoy haciendo. Entonces hay estas dos cosas que a su vez motivan a Rickson a debutar en Japón, a irse de la esquina de Royce, porque dice, pues no me pagan casi ustedes, y en Japón me están ofreciendo el doble de lo que cobra Royce. Y es por eso que debuta en Pride 2, me parece. Sí. Pride 2, ¿no? Chequenlo en el 95, si no me equivoco, o 96. La pelea que pudo haber faltado en Pride, obviamente, es contra Sakuraba, ¿no? El Gracie Hunter, o el asesino de los Gracie. Mucha gente dice que tuvo miedo Rickson, o que no quiso, le incomodaba mucho ese tiro, le incomodaba esa pelea, pero la versión de Rickson es totalmente respetable. Pues fallece su hijo, ¿no? Su primogénito. Su primer hijo fallece, dicen que fue de sobredosis, y es ahí donde él se deprime, viene un bajón a su carrera de aproximadamente 4 años, sí, donde se desconecta y deja de entrenar. Sí, deja de entrenar, deja de competir, y bueno, es entendible, ¿no? Una situación así, tan dura, tan difícil, y bueno, se perfilaba como que podía ser incluso su sucesor, ¿no? Porque era el hijo mayor de Rickson, y creo que es entendible esta situación, pero bueno, se suma a esta aura de misterio, de controversias que rodea a este personaje, el hecho de que, bueno, que nunca se haya dado ese enfrentamiento con Sakura, por la razón que haya sido, ¿no? Se suma a las controversias, pero creo que también como que enriquece y le da cierto condimento a ese mito, al mito de Rickson Gracie. Totalmente, y es ahí donde él decide retirarse profesionalmente del deporte, y es cuando empieza a retomar más la meditación y el arte, por así decirlo, de ser papá. Se dedica a criar a Kron y entrenar a Kron Gracie, que más adelante pues, se convierte su hijo más joven en un campeón mundial también de Jiu-Jitsu con y sin kimono, y eventualmente debutó en las MMA y ha peleado también en la UFC. Es correcto, sí. Queremos ir cerrando este tema. ¿Cuál es tu conclusión acerca de este personaje, acerca de su misticismo? Pues mi conclusión y mi recomendación es que investiguen un poco acerca de él. Existe su autobiografía que se llama Breathe, justamente como para subrayar la importancia que le da a la respiración, y que pues todos los que somos practicantes y que disfrutamos de este deporte, de esta arte marcial, pues creo que es una referencia muy interesante de conocer, de saber y compartir. Así es. En lo personal, a mí me ha ayudado mucho al hacer este capítulo. Estuve investigando más de él, ya conocía de él, ya había visto sus peleas, pero al escucharlo siento que es una terapia. No es terapia, obviamente, porque la terapia es totalmente distinta, pero es algo terapéutico estar escuchando a este compadre que ha sufrido, que ha vivido glorias, que ha vivido decepciones, y lo sigues viendo y sigue motivado por el jiu-jitsu, por entrenar, por enseñar, por meditar. Entonces sí me hace un clic ahí, y últimamente mis entrenamientos los he estado viendo así. Cada vez que me siento frustrado, saliendo de una posición contra alguien fuerte, una posición difícil, una posición nueva, pensar eso, ¿no? En lo mejor, en lo positivo que puede ser la vida, en la fe, en la esperanza. Así que con esto nos vamos. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado y compartan esto. Os.